Bien, hermanos, capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Es un capítulo un poco extenso, pero que en su análisis, en los primeros versículos sobre todo, no ocuparemos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estado observando durante las últimas semanas. Cosas que tenemos claras o que debemos tener claras es los sacrificios del pueblo de Israel eran tan imperfectos como el pecado. ¿Por qué? Porque tendrían que realizarse cada año, ¿no? Esta es la primera diferencia entre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que se traía de este pueblo. No era que el sacrificio en sí mismo fuese malo o fuese incompleto o no tuviese validez, era que ese sacrificio solamente cubriría el pecado temporalmente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para guardarnos de la eternidad. Y esto es suficientemente firme en lo que creemos. Ahora, debemos entender muy bien a quién es a quien le habla el Señor. Le está escribiendo a un pueblo que está enseñado a sacrificar para reconciliarse con Dios. Por tanto, la insistencia del escritor es constante, queriendo hacerle ver a este pueblo que los sacrificios habían caducado porque habían dejado de hacerse como tendrían que haberse hecho. Hay una porción en Isaías que le dice el Señor a través del profeta al pueblo: estoy cansado de sus sacrificios. Ya no me hagan, ya no sacrifiquen, ya no me traigan nada. Estoy harto, estoy asqueado de ellos. ¿Por qué sería si los sacrificios fueron algo que el Señor estableció, no? Bueno, imagínense que constantemente le pedimos al Señor perdón por algo y de repente decimos, bueno, ya mañana me arrepiento. El día de mañana es domingo y vengamos, Señor, perdóname. Cada 8 días. Y que el Señor le diga, estoy cansado. Estoy cansado de que tú vengas queriendo simular pedir perdón. No es lo mismo cuando nosotros batallamos con algo, O sea, no me refiero a un pecado que en nuestra vida nos tiene atormentados y que todos los días luchamos con él y que todos los días sufrimos por ese pecado, ¿no? Estoy hablando de cuando decimos, pues ya mañana voy. Y hasta lloramos aquí, ¿no? Y el Señor pueda decirnos, estoy cansado de esto. Bueno, hubo un momento en el que el Señor le dijo al profeta, diles que ya no sacrifiquen, ya no lo hagan, no tiene sentido simular. Así que bueno, a este pueblo es al que se le ha hablado. Dicen los primeros versículos de este capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y esto debe dejarnos algo claro. Buscaban los sacrificios perfeccionar al hombre de sus malos caminos. Si el escritor, inspirado por Dios, está comparando los sacrificios hechos por sus antecesores para perfeccionar al hombre, y lo está comparando con Jesucristo y dice que Jesucristo solamente fue sacrificado una vez y para siempre, de uno está diciendo estos sacrificios no han servido porque son la sombra de lo que viene, son la sombra del sacrificio perfecto. ¿Sí? No hacen lo que este sacrificio perfecto sí hace. ¿Y qué no hace? Bueno, dice los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios que se hacían con constancia no podían hacer perfecto a quien los hacía. El sacrificio de Jesucristo sí. Eso es lo que está planteando. Estos no pueden hacerlo, este sacrificio sí.
¿Dónde nos damos cuenta? Porque Jesucristo no es sacrificado cada año. Fue sacrificado cuando fue necesario. Hoy ya no es necesario, porque su sacrificio es perpetuo. Así que hace perfectos a los que creen o a los que creemos en ese sacrificio. Hermano, pero sigo pecando. Ese pecado Dios lo ha perdonado. O sea, los pecados que nosotros cometimos antes de conocer a Jesucristo fueron perdonados, pero también los venideros, ¿no? No solamente fue esa oración de fe, no solamente era por lo que ya había cometido, sino por lo que vendría después. Y entonces volveremos al principio, ¿no? Y entonces podemos decir, bueno, ya mañana me arrepiento. No, porque entonces quiere decir que no conocemos a Dios. Quiere decir que no es nuestro Salvador. Si todavía en nuestro pensamiento estamos diciendo, bueno, pues ya Dios me perdona, ya mañana me pongo a cuentas con Él. Tengamos cuidado, porque no hemos conocido al Señor como nuestro Salvador. No es así. Cuando nosotros procuramos con nuestra vida honrarle y de repente podamos equivocarnos, eso es muy distinto, porque nuestro pensamiento será con una conciencia que busque el perdón de Dios. No premeditadamente decir, bueno, pues este día voy y ya mañana me arrepiento. No, esos cálculos no pueden ser de hijos de Dios. Así que bueno, repito, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, es solo una sombra. Los sacrificios solo eran una sombra de lo que Jesucristo haría. Era un ejercicio que de alguna manera podría suplir mientras el Señor Jesucristo no moría. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Es decir, si sirvieran, pues simplemente se terminaría de ofrecer. Ya sacrifiqué, ya no tengo que sacrificar más. ¿Sí? Pero dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí? Si los sacrificios antiguos hubiesen tenido esa eficiencia que tuvo el sacrificio del Señor Jesucristo, se hubiesen hecho una vez y ya no tendrían que haberse hecho constantemente. ¿Sí? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se terminó este año, se hizo el día de la expiación con todo el pueblo, se santificó el altar y se santificaron a los sacerdotes y al pueblo, y el otro año tendría que volverse a hacer. Es ahí donde no había una eficiencia en esos sacrificios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Es algunos versículos conocidos del Salmo. El que escribe trata de que este pueblo que le está leyendo y escuchando entienda palabras que ya han sido relatadas antes a sus ascendientes. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Lo que el Señor Jesucristo viene y hace es quitar este sistema sacrificial, este sistema que si bien reconciliaba al pueblo con Dios, había dejado de ser eficiente. Por lo que les decía, muchos traían sus sacrificios, muchos compraban afuera del tabernáculo, afuera del templo, el sacrificio para traer. Ya no era un animal preparado, ya no era un animal puro, ya no era un animal el mejor que tuviesen en su rebaño. No era, bueno, aquí venden afuera, ¿para qué voy cargando, no? ¿Para qué lo alimento todo el año si Tomás se va a morir? Ahí lo compro afuera y lo traigo, y de todas maneras es un sacrificio, ¿no?
De todas maneras es un derramamiento de sangre. Por eso el Evangelio nos narra cómo cuando el Señor Jesucristo vio esto, dice que volteó las mesas de los cambistas, ¿no? Porque estos se dedicaban a traer esta mercancía para ser sacrificada. Y oigan bien lo que digo, esta mercancía, porque mercaban con ella, ¿no? No era lo mismo. No era lo mismo y no es lo mismo cuando nosotros disponemos nuestro corazón para que Dios lo escudriñe. ¿Cuántas veces se ha sentado usted y le ha dicho al Señor: Señor, con toda vergüenza estoy delante de ti, escudriña mi corazón? Hoy nos avergonzamos de que nuestros pecados sean conocidos por nuestros cercanos, ¿no? Y muchas veces podemos ocultarlos. No lo saben. Pero Dios sí sabe. Pero Dios, que está en todo lugar, dice el escritor: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Él sí lo sabe. ¿Por qué no disponemos nuestro corazón para estar aquí? O sea, si nosotros entendemos que venir al templo es venir a disponernos a adorar a Dios, ¿sí? Primero, no llegamos tarde, ¿no? Segundo, somos constantes en estar aquí. Tercero, no me preocupa si el hermano o la hermana de la alabanza canta bonito, feo, hace mucho ruido o no lo hace. Porque si nuestro pensamiento está en eso, entonces no está en la adoración a Dios. ¿Sí? Y así, ¿quién va a predicar hoy? Ay, no, hoy no voy. ¿Para qué voy? ¿Para estar hablando? No, mejor no. Nada más voy a ir a pecar. Nuestro corazón no está siendo como debe ser para estar en el templo del Señor. Los sacrificios no estaban siendo presentados como Dios lo había ordenado. Era más fácil entonces comprar un animal afuera para simplemente presentarlo y pues es derramamiento de sangre, ¿no? ¿Por qué creen que cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda al Señor, el Señor no se agradó de la de Caín? Porque no era como el Señor había dicho que tenía que sacrificarse. Sí, pudo haber traído lo mejor de sus cosechas Caín, ¿no? Pero no era como se le había enseñado a ofrecer. Y entonces quiere decir que su corazón no estaba siendo como debía ser para que la adoración fuese levantada al Señor. Así que bueno, busquemos que nuestro pensamiento y nuestro corazón, hermanos, cuando venimos a este lugar, estén dispuestos para ser escudriñados por Dios. Diciendo primero, dice el versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces vayamos a lo anterior. Si dice que los sacrificios anteriores no fueron eficientes, porque tendrían que hacerse cada año, y en este versículo dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, sigue comparando esos sacrificios que aunque fueron ordenados por la ley, no cubrían los pecados del pueblo para toda su vida, pero el sacrificio de Cristo sí. Esa es la diferencia entre un sacrificio y el otro. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense bien, hay dos comparaciones aquí. La primera de ellas es que los sacrificios se podrían comparar con el sacrificio de Cristo, es decir, hablando del animal, de los animales que eran ofrecidos. Esos animales no tuvieron la eficiencia que sí lo tuvo el cuerpo de Cristo. Eso es la primera comparación que tiene. Pero la segunda comparación es del sumo sacerdote, dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Es decir, los sacerdotes del antiguo pacto tampoco tuvieron la eficiencia del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Porque estos hacían constantemente sacrificios, tenían que sacrificar por ellos mismos, pero este sumo sacerdote no, lo hizo una sola vez y no lo hizo por sus propios pecados, porque en él no hubo pecado. ¿Sí? Ya comparó entonces dos cosas, los animales del sacrificio y a los sacerdotes. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que tenía que hacer el Señor ya lo hizo. El sacrificio que tuvo que hacer lo hizo, y una vez hecho, dice que ascendió al Padre y se sentó a su diestra. Esto de sentarse a su diestra, yo les decía el otro día, no era en el sentido de que fuese la diestra menor que el lugar o que el reino. O sea, imagínense un rey que se sienta en su trono y que sienta a otra persona a su derecha, porque es la diestra, para que también reciba adoración. Pues no. Si se está sentando a la derecha del Rey de Dios y recibe también adoración, es porque es Dios. Así que Él ya no tiene nada que hacer. A veces cuando pecamos, como con desesperación le pedimos al Señor como si Él no nos quisiera perdonar. Pero Él está presto para hacerlo. Por el amor que tiene de nosotros, está presto para hacerlo, está dispuesto a hacerlo. Él siempre está dispuesto para que nosotros nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Siempre. Reconocer que hemos pecado es seguir reconociendo la gran necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué decía? A ver, vamos a tener este versículo 14 y luego vamos a leer del primer versículo otra vez. El versículo 1 dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no puede nunca, dice, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Los antiguos sacrificios no pueden hacer perfectos, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. Pero miren el 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sigue comparando una cosa con la otra. Pero fíjense bien, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo necesito que ustedes y yo entendamos una cosa. Nosotros debemos obrar bien, no por miedo a condenarnos, sino por honrar a nuestro Dios. Dice este versículo que el sacrificio del Señor Jesucristo nos santificó para siempre. Es decir, nos santificó hoy, no para que mañana ya no seamos santos. Nos perfeccionó hoy, no para que mañana no seamos perfectos.
Dice el escritor que nos santificó para siempre. ¿Sí? A los santificados. A todo el mundo no. Todos somos hijos de Dios, no. Solamente los que creemos en el Señor Jesucristo para salvación. Y entonces mañana no debo arrepentirme de mi pecado, claro que sí. Pero lo que Dios hizo ya lo hizo. Por eso decía hace ratito, Él ya fue sacrificado, que es lo que tenía que hacer, y fue y se sentó a la diestra del Padre. Él ya no tiene que volvernos a perdonar mañana, ni pasado, Él ya lo hizo. Las acciones nuestras deben ir enfocadas en seguir adorándole con nuestros actos, ¿sí? Él ya nos santificó para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Una de las tareas del Espíritu Santo es recordarnos, es hacernos ver que hay pecado en nuestra vida, nos redarguye de pecado. Y eso es porque dice la Escritura que iba a poner en nosotros, en nuestros corazones, sus leyes. Dice, y en sus mentes las escribiré. Por eso cuando creemos en el Señor y volvemos a pecar, hay un recordatorio de lo que estamos haciendo mal. Porque Él ya ha puesto en nosotros esa ley. Ya no es porque esté escrita. Ya no es porque lleguemos al templo y esté escrito todas las leyes de Dios. No, es porque Dios a nuestro corazón le ha dicho a través del Espíritu Santo que debemos venir a cuentas con Él. Dice, añade versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si Dios ya nos redimió en el momento en que creímos en Él, ya no hay otra ofrenda que tenga que ofrecerse para que nos perdone los pecados venideros. Es la misma ofrenda, es el mismo sacrificio. No es como los otros que sacrifican cada año. Él ya hizo un sacrificio y eso es suficiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si ustedes recuerdan la semana anterior, recordábamos acerca de lo que los sacrificios hacían y cómo solo el sumo sacerdote podía venir al lugar santísimo. Dice el escritor, por tanto, acérquense confiadamente. Ya no hay más velo. Dios mismo habita en nuestro corazón. No es que habite cerca, habita en nuestro corazón. Ya no hay más impedimento para poder venir delante de Él. Hace muchos años, en algún congreso de 2 o 3 días, yo oraba al Señor y le decía, Señor, háblame, dime qué quieres de mí. Y oraba y oraba y oraba. Y yo veía que todos se acercaban a los hermanos y oraban por ellos y luego platicábamos al término del día y entre pues los que íbamos, Melania, Adriana, que son las que siempre han estado, Gaby, y ellas contaban, es que pues pasó esto y esto, y al otro día yo, Señor, háblame, envía a alguien que ore por mí, que me diga qué quieres de mí, y nada. El tercer día ya desesperado, ya ni siquiera se lo pedía, y se acercó la hermana Ángeles y me dijo, obviamente esto yo ni se los había dicho a ellas ni se lo había dicho a nadie, por eso tengo la certeza de que era Dios, ¿no? Y me dijo, tú debes crecer espiritualmente. El mismo Dios que usa a uno para llevar palabra es tu mismo Dios. Tienes que ser
Tiene que haber un crecimiento espiritual en tu vida para entender que puedes acercarte a Dios. No necesitas que nadie ore por ti. No me dijo más, no me dijo lo que yo estaba preguntando. Pero, hermanos, si dice la Escritura que no hay más impedimento para que podamos venir delante de Dios, debemos crecer espiritualmente para saber que Dios nos escucha, que Dios está dispuesto a que nosotros vengamos delante de Él. El sacrificio de Cristo no solamente fue para perdón de pecados, restauró la relación entre el hombre y Dios para que podamos acercarnos confiadamente al Padre. Ni necesitamos que alguien ore por nosotros para venir al Señor, ni necesitamos, como cuando en la calle nos dice alguien que conocemos, pídele a Dios, yo creo que a ti sí te escucha. Así nos vemos, así nos escuchamos. Pero la Biblia dice que podemos venir hasta su trono. Por supuesto que debemos hacerlo reverentemente, porque no nada más es que se abra y podamos entrar, ¿no? No, si ya nos permite ingresar, hagámoslo con total reverencia. Sí es un beneficio que tenemos, pero también es una obligación de presentarnos con un corazón recto delante de Él. Así que dice, teniendo un gran sumo sacerdote, el versículo 21, sobre la casa de Dios. Versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, en plena certeza de que Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. La obligación de los hermanos de la iglesia tiene que estar en apoyarse y en sostenerse los unos a los otros, ¿no? Cuando una persona deja de asistir al templo, puede ser por dos situaciones. La primera de ellas, porque no se siente a gusto o cómodo en el templo. Y la segunda de ellas, porque cree no necesitar de estar en el templo. Y ambas tienen que ver con la soberbia, tienen que ver con el orgullo. Es que me hizo caras, no voy. No, ¿para qué voy si ahí todos hablan de todos? ¿Para qué voy si salen del templo y están peor que uno? No, yo para eso mejor en mi casa. De todas maneras el Señor me escucha. Eso es soberbia. ¿Por qué es tan importante que nos reunamos, hermanos? Porque todos necesitamos de todos para hacer crecer nuestra fe. Hace ratito que nuestro hermano Edgar pedía oración por esta mujer y por su hijo. Yo les decía, no necesitamos conocerles. Si está pidiendo oración para que su hijo se acerque a Dios, pues quiere decir que su fe está puesta en Dios y eso la hace hermana de nosotros. Nuestra oración puede sostenerle aunque no le conozcamos. Dios sí le conoce. Si alguno de nuestros hermanos está en dificultad, venga, oremos por él, pongámonos de acuerdo por él. Y la oración eficaz moverá la mano del Señor hacia su vida. Bueno, hasta las malas actitudes nos ayudan a crecer espiritualmente, ¿no? Si alguien le hace caras, usted responda con amor. Eso es crecer espiritualmente, ¿no?
Si alguien le impacienta, pídele a Dios que le dé paciencia. Eso es fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. Reconozcamos, hermanos, que todos nosotros llegamos a este lugar de la misma forma, perdidos, alejados de Dios, lastimados. Todos nosotros llegamos de la misma forma. No nos sintamos más que otros. No es lo correcto. Y dice aquí el escritor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay muchos hermanos que de repente dejan de venir, ¿no? De casualidad alguno de ustedes tiene su número, escríbale: hermana, hermano, le extrañamos, estamos orando por usted, esperamos poderle ver. Tenga la certeza de que todos los días notamos su ausencia. ¿Qué tal si eso es lo único que necesitan para madurar su fe? Así que bueno, es nuestra obligación hacerlo. Del versículo 26 al final, son solo 13 versículos. Es importante analizarlo tal cual es, porque algunos enseñan como que la salvación ha de perderse por lo que está escrito aquí. Pero a ver, venimos leyendo 2 o 3 capítulos en donde el escritor nos habla del perdón de pecados, el perdón perfecto en el sacrificio perfecto con el sumo sacerdote perfecto que nos santifica para siempre, ¿no? No puede ser que vengamos hablando de esto y que solo leyendo el versículo 1 digamos, ¿y si me pierdo? Si nos se la ha pasado recordándonos que el sacrificio de Jesús es perfecto, no que nosotros, no que nuestras obras son perfectas, sino que el sacrificio fue perfecto, porque el sumo sacerdote fue perfecto. Entonces, como por qué leemos el versículo 26 y todo lo que ya habíamos escuchado se va. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Algunos lo leen de esta forma: si eres cristiano o te dices ser cristiano y entonces empiezas a pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por ti. Estás perdido, estás condenado. ¿Sí? No puede ser, no tiene sentido. ¿Sí? Entendamos algo. Hay términos en la Escritura que debemos tener firmes en nuestro pensamiento. La apostasía es uno de ellos. No es lo mismo perder la salvación por el pecado que perder la salvación por negar la fe en el Señor. La salvación por el pecado no existe, eso no existe. Porque dice en los versículos anteriores que nos perfeccionó para siempre. ¿Sí? No es lo mismo que nos alejemos de Dios, que empecemos a abrir otras puertas que no debamos abrir y que al final la naturaleza, la pulsera roja en la mano, todos somos hijos de Dios y es cuidado, porque entonces sí estamos alejando nuestra fe de la mirada puesta en Dios. La Biblia nos enseña acerca de Salomón y nos enseña acerca de su apostasía. Cuando él levantó el templo, porque Dios se lo permitió así, y oró para dedicar el templo, en esa oración yo creo que es de las oraciones más hermosas que podamos leer en la Biblia. Por supuesto que creía en Dios, pero dice que hacia su edad avanzada empezó a tener muchas concubinas
y que a cada una de ellas les permitió tener a sus dioses, porque ni siquiera eran mujeres que pudiesen, que pertenecían al pueblo. O sea, su pecado no era que había tenido 100 mujeres. En ese momento estaba permitido tener más de una mujer. Pero, aparte de que tenía varias mujeres, ni siquiera eran del pueblo, es decir, de la creencia en Dios. Y segundo, les permitió hacer altares. Es más, él se los patrocinó, ¿no? Él se los pagó para que los levantaran. Y la Escritura nos muestra que su corazón se rindió ante esos altares. Eso es la apostasía. Un hombre que creyó en Dios permitió y abrió tantas puertas que se alejó de su fe en Dios para diversificarla, por decirlo de alguna manera. Hermano, si usted un día por alguna razón dice: yo ya no quiero nada contigo, ni siquiera sé si existes, y si existes, no quiero nada de ti, eso es la apostasía. Y eso no es perder, eso es abandonar la fe. ¿Sí? Entonces, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios que los pecados. Hay otro ejemplo en la Biblia sobre esto. Judas Iscariote tenía un conocimiento profundo de Jesucristo. Se alejó de esto, abandonó su fe, entregó al Señor Jesucristo, pero aparte de todo se quitó la vida. Y lo hizo en el sentido de decir: no quiero nada de ti, ¿no? Se hubiese podido arrepentir, ¿no? Y si se hubiese arrepentido, por supuesto que Jesucristo le hubiera perdonado. Pero abandonó su fe y tenía todo el conocimiento para que esa fe fuese sostenida, pero abandonó su fe. Así que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. El día que uno abandona su fe, ya no hay más que se pueda hacer por él. Está perdido y está condenado. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso mi insistencia no es que perdamos la fe por el pecado, no es que perdamos la salvación por este. Si nosotros nos acercamos al Señor y pedimos perdón, Él nos perdona. Dice la carta a Juan, ¿no? Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Mas si pecáis, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el Señor. Entonces, esa es una diferencia que debemos tener muy clara. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Fíjense bien, en la ley decía que si la ley de Moisés era violada, el pueblo había de escuchar 2 o 3 testigos y entonces tendría que morir irremediablemente. Entonces dice el escritor: si la ley dice esto por violar la ley de Moisés, dice una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si por violar la ley de Moisés con 2 o 3 testigos la persona tendría que morir, dice ahora: ¿cuánto más aquel que tome la sangre del Hijo de Dios como por inmunda? Y esto es así. Ellos, todavía había muchos que habían conocido de Jesucristo, habían sabido que había existido, habían sabido que se autonombraba el Hijo de Dios, había sabido que había muerto en una cruz, habían inclusive alguna vez lo pudieron haber visto. Eran generaciones que, aunque eran pues ya viejas en años, pues todavía pudieron haber estado muchos de esos, ¿no? Si tuvieron el conocimiento de que ese hombre existió y derramó su sangre, y todavía dijeron:
no es nadie como para que su sangre nos perdone o nos limpie de pecados. Eso es tener por su sangre por inmundo. ¿Sí? El conocimiento ahí estaba y estaban muy cercanos en el tiempo y habían escuchado de él, incluso lo habían podido ver y habían escuchado que había hecho muchos milagros, y de todas formas lo tomaron como cualquier profeta que había muerto. Pues entonces no hay más que hacer. Cuando nosotros evangelizamos y damos la palabra al hombre acerca del evangelio, y este hombre escucha y este hombre analiza y de plano dice no, ya no hay más que hacer. Dice el evangelio, ¿no?, que los manda de dos en dos. Dice, pero si no los escuchan, dense vueltas, sacudan sus pies y váyanse. Son limpios de su sangre, ¿no? Ya no son culpables de que se pierdan. ¿Sí? Entonces, si transgrediendo la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muy irremediablemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? El pueblo de Israel había sido castigado por incrédulos, no por su pecado, por incrédulos, por haber apostatado de él. Ese es el mejor ejemplo de apostasía. Un pueblo que tenía por Dios a Jehová y que había terminado adorando a otros dioses. Era un pueblo apóstata, ya no había más. Y hubo castigo para ellos y fueron casi extintos. Hasta hoy no viven, no han recuperado esta tierra ni lo harán hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces, todo esto que nosotros escuchamos de la guerra y que si ya hay un pacto para no guerra y no matanzas y de repente que alguien violó el tratado y otra vez, eso será constante, eso no tiene término. Así que por más que veamos que firmen la ley de paz entre ellos, eso no va a pasar, porque será una constante guerra que no va a terminar hasta que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino. Y entonces la nueva Jerusalén sea establecida. Esto que este pueblo en Jerusalén hoy, este pueblo israelí, hace, son como intentos desesperados de alcanzar lo que creen que les corresponde. No lo harán. Y no lo harán porque es bíblico que no lo harán. Habrá cada vez más guerras hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero trae, dice, a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Fíjense bien, les habla acerca de lo que ha de suceder con los que no crean en esta sangre. Y les dice, pero traer a la memoria, pero acuérdense cómo padecieron por seguir a Jesucristo. Acuérdense cómo tuvieron que pasar vituperios, acuérdense cómo tuvieron que pasar cárceles. Recuerden todo lo que les ha costado poder tener esta fe. Sosténganse en esa memoria de todo lo que ha sucedido. Dice el versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Se gozaron de cuando los bienes eran arrebatados por creer en Jesucristo. Se gozaron de cuando eran tomados por dignos de ser llamados hijos de Dios. Se gozaban por ese maltrato que les hacían, porque nadie maltrataba al que no parecía hijo de Dios, ¿no? Maltrataban a los que se parecían a Jesucristo. Cuando Pedro es de alguna manera interrogado, le decían,
hasta hablas como Él. En ese momento Pedro pudo haberse sentido orgulloso de que parecía un buen creyente, ¿no? Decidió otro camino, pero parecía. Qué bueno que en la calle nos digan: oye, pero tú eres diferente. Tú siempre has reaccionado para con los demás de una manera diferente. No te enojas, no peleas, siempre te ves tranquilo. Ojalá que un día de nosotros la gente piense esto. Entonces le dice el escritor: acuérdense de todo esto. No perdáis, dice, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Hermanos, nosotros no podemos ser de los que un día apostaten de la fe. Y no es por deseo, O sea, ¿ustedes creen que los que niegan su fe en algún momento dijeron: pues a lo mejor algún día la niego, ¿no? No. Hay tal alejamiento de Dios y abrimos tantas puertas que en algún momento dudaremos de si el camino del Señor es el correcto. Y en ese momento sí está en riesgo que podamos sostenernos en las manos del Señor. Cuando es por pecado, el Señor dice: yo sostengo tu salvación. Pero si tú le dices: no la sostengas, pues no la sostengo. Es así. Mientras nosotros confiemos que lo que sostiene nuestra salvación es la mano de Cristo Jesús, estamos en el lugar correcto. Seguiremos pecando, por supuesto, pero mientras nuestra salvación esté allí, el Espíritu Santo siempre nos llevará a voltear la mirada a Él. Pero si en algún momento le decimos: yo ni creo que tú le estés sosteniendo, es más, ni creo que existas, no estoy seguro, entonces ya no depende de Él. Tú hiciste que ya no dependiera de Él. Así que, hermanos, seamos constantes en la fe. Insisto, no porque nos vayamos a perder por pecar, porque nunca hemos dejado de pecar. La Biblia nos enseña que así es. El apóstol Pablo escribía: miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, lo malo hago. Ya no soy yo, sino esta carne que vive en mí, ¿no? Busquemos honrar a Dios con nuestra vida y tengamos por cierta la fe que nos ha de sostener en el camino del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites congregarnos, porque tu palabra es firme en nuestros corazones. Permite, Señor, que sepamos agradarte, que sepamos honrarte con nuestras vidas, que nuestro corazón siempre esté dispuesto, Señor, para poder ser escudriñado por ti y poder buscar, Señor, en todo tiempo el agradarte. Gracias porque tu palabra nos enseña que nuestra salvación está sostenida por tu mano. Gracias porque no somos nosotros quienes la sostienen, sino tú, tu mano de poder, tu mano amorosa, es quien guarda de ella para con nosotros. Te pedimos por todos aquellos que hemos conocido, que han escuchado de ti. Permite que puedan volver a ese primer amor reconociéndote como su Salvador. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, quien ha sacrificado una vez y para siempre, y quien nos ha justificado
a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para toda la eternidad. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a cantar un himno más para terminar. El número 285. Si alguien ha de presentar sus ofrendas y sus diezmos, es momento de hacerlo. Oraremos por ellas y terminaremos orando por la bendición del Señor. Aunque ruda la tormenta se desate en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá el temor, que al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruja el mar furioso y agitado está el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de refugio y velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. Él mis penas dulcifica. Soy objeto de su amor.